Hoy vamos a hablar de una palabra bien bonita, eh, que el autor decía locura versus poder de Dios, ¿sí? Locura versus poder de Dios. Y vamos a buscar en Primera de Corintios 1:18, ¿sí? Primera de Corintios 1:18. em, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra, ¿sí? Eh, que dice así, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Repita conmigo, esto es poder de Dios. Sí, tomemos asiento, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí por ahí no les han llamado locos, no es cierto? Siempre por ahí a mí me dicen, tú estás loco, me dices, porque tú estás medio loco. Bueno, mi esposa siempre me dice que estoy medio loco, ¿no? Pero es por otra cosa, no por, pero bueno, en la calle mucha gente nos llama, nos cataloga de locos, ¿no es cierto? Antes me contaban a mí, me decían que cuando pasaban por el frente de la iglesia y todo el mundo alabando, decían, no, estos están locos, ¿no es cierto? Estos son aleluyas. Esto pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Esos están locos, esos son evangelistas y están locos, ¿no es cierto? Pero la verdad, la palabra de Dios es clara. Dice que para la gente que se pierde, ¿no es cierto? Nos van a decir que tenemos locura en la cabeza. Y como dice la palabra, dice, porque para la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero, ahí viene el pero, a los que se salvan, esto es, a nosotros. Diga nosotros. Nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Vamos a analizar este versículo, ¿sí? Eh, la verdad, hay mucha gente que, como decía anteriormente, nos han catalogado como que si fuéramos locos, ¿no es cierto? Como que si no estuviéramos cuerdos. Hay mucha gente que dice, ustedes creen, ¿no es cierto?, en un Dios que no se ve, ¿no es cierto? Pero en un Dios que no se ve, ¿ustedes lo han visto a su Dios? Y nosotros, ¿qué le contestamos? Lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las maravillas que ha hecho. A lo mejor hay mucha gente que nos catalogue así, ¿por qué? Porque no han visto, no han vivido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no es cierto? Hay mucha gente. Nosotros ya, como yo digo siempre, a mí alguna vez Dios me reveló algo y me dijo, la fe es solo el principio. Cuando tú empiezas a creer, cuando tú le pones fe, ¿no es cierto?, a Cristo en la cruz, es solamente el principio para que las maravillas se reflejen en la vida diaria. Entonces, como dice mucha gente, ¿no es cierto?, no conoce el porqué de nuestra locura, pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo, cuando Jesucristo transforma, ¿no es cierto?, nuestras vidas, cambia nuestras vidas, lava nuestras vidas, nos bendice y aparte de eso, nos da el combo completo, ¿no es cierto? Eso ya no es locura para nosotros, porque creemos en un Dios real. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? Pero, lastimosamente, la palabra dice, esto es locura para quienes se pierde. ¿Qué pasa con la gente que se pierde? ¿Quiénes son aquellos que se pierden? ¿Sí? Humanamente hablando, hay una teoría que habla sobre el humanismo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Hay mucha gente que le busca el porqué a las cosas. Hay mucha gente que dice, bueno, no, yo no me creo en esos cuentos, ¿no es cierto? Yo no me creo en esas fábulas, ¿no es cierto? Yo no me creo, ¿no es cierto?, en que, en que nacimos, ¿no es cierto?, de Adán y Eva y todas esas cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser como niños, ¿no es cierto? Tenemos que ser como niños, dice que no es como niño, no entrará, aquel que no naciere de nuevo, ¿no es cierto?, no entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Y cómo son los niños? ¿Cuántos conocen cuáles son las características de los niños? Primerito, inocencia, ¿no es cierto? Inocencia, ¿no es cierto? Cuando un niño es recién nacido de 1 mes, 2 meses, 3 meses, un niño, eh, el principal, ¿no es cierto?, sostén son sus papitos, ¿no es cierto? Ellos no preguntan cuando recién nace un niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿por qué eres mi papá? ¿No es cierto? ¿Saben qué hace el niño lo primero que hace el niño cuando nace y va a los brazos de su madre? Bueno, aparte de lactar es, ¿no es cierto?, abrigarse, ¿no es cierto?, apegarse a la mamita, las que son mamitas saben, ¿no es cierto?, buscar amor, ¿no es cierto?, calor. Y eso
es mucha gente que no cree, ¿no es cierto?, en Dios, que no tiene fe, ¿no es cierto?, está buscándole como se dice por ahí, las 5 patas al gato, ¿no es cierto? Y no se dedican a buscar de ese Padre, de ese amor, ¿no es cierto?, en las personas, de ese único Dios verdadero, y le empiezan a buscar las 5 patitas, ¿no es cierto?, al gato. Eso es lo que pasa, porque hay mucha gente que está con el corazón duro. No los juzgo. La verdad, siempre dice la persona que, dice, perdón, la palabra, que a esas personas hay que amarlos, porque lastimosamente no han podido conocer todavía el amor de Dios. Y vamos a analizar un poquito. Primera de Corintios 1:21, por favor, ¿sí? Para irnos para irnos, para ir explicando un poquito más el tema. Sí, Primera de Corintios 1:21. Miren lo que dice aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a buscarlo, por favor, Daniel, en la Nueva Versión Internacional para entenderlo, ¿sí? Un poquito más, en la Nueva Versión Internacional. Miren lo que nos explica la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Ya que Dios, en, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Sí se da cuenta? Dios dispuso que el hombre no conociera a Dios por su sabiduría, sino mediante ¿qué? Mediante la sabiduría, mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Sí? Hay mucha gente que mediante su sabiduría, hay muchos científicos, ¿no es cierto?, que son ateos, que buscan conocer a Dios mediante ¿qué? Mediante la ciencia, ¿no es cierto? Pero no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Porque según, ¿no es cierto?, Primera de Corintios, ¿qué dice? ¿Cómo se lo conoce de Dios? Mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Diga conmigo, locura. ¿Sí? Y la palabra dice, mediante la locura de la predicación. ¿Sí? Dice la palabra que la fe llega, ¿por qué? Por el oír, ¿no es cierto? Y el oír, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, si usted quiere tener fe, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la palabra, ¿no es cierto? Y escudriñar la palabra, ¿no es cierto? No tiene que irse al microscópico, ¿no es cierto? Al microscopio, perdón, a buscar, eh, como yo digo, ¿no es cierto? A buscar, ¿no es cierto?, el porqué de las cosas. Así se mueve el Señor, queridos hermanos. Vamos un poquito más adelante. Primera de Corintios 1:22 y 23, pero ya en la Reina Valera, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente, no es cierto?, que busca a Dios, ¿no es cierto? Primera de Corintios 22 y 23. 1:22 y 23 en la versión Reina Valera. ¿Sí? ¿Ya? Porque los judíos piden señales y los griegos, que dice, buscan sabiduría, ¿no es cierto? Los judíos pedían señales de Dios, ¿no es cierto?, para creer en quién, en Jesucristo, ¿no es cierto? Y los griegos, ¿quiénes eran? Eran los sabios de ese tiempo. ¿Ellos qué buscaban? Buscan sabiduría. ¿Qué decían? Buscaban ciencia, buscaban el porqué de Jesucristo, cómo llegó, ¿no es cierto?, cómo nació, ¿no es cierto?, solamente de María, ¿no es cierto? Ellos buscaban, ¿no es cierto?, el ADN para ver ¿no es cierto?, qué cromosoma se había cruzado para engendrar a Jesús, y no lo íbamos a encontrar, porque él era, ¿no es cierto?, engendrado ¿por quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y no lo iban a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los más, supuestamente, los más religiosos, los más importantes del tiempo de Jesús? Eran los judíos, ¿no es cierto? Los del Sanedrín y todos los fariseos y saduceos. Ellos buscaban, ¿no es cierto?, señales. Ellos querían, ¿no es cierto?, que Jesucristo haga, ¿no es cierto?, prodigios en ellos, ¿no es cierto?, pero no la iban a encontrar, porque a Dios no se lo encuentra, queridos hermanos, en la ciencia, ¿sí? A lo mejor lo vamos a ver, ¿eh? Ya me está viendo el pastor, cuidado, cuidado, ¿sí?
como les digo, el inicio de esto es la fe, ¿sí? Cuando uno empieza a buscar científicamente a Dios sin creer, no vamos a tener una revelación. Primero tenemos que abrir la puerta, y la puerta, ¿saben cuál es? La fe, queridos hermanos, ¿sí? Cuando venga alguien aquí a decir, a ver, pastor, a ver, hermano Cristian, yo quiero que usted me explique científicamente cómo es esto de Dios, yo le voy a decir, querido hermano, no te vamos a explicar porque Dios no se mueve así. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano, ¿sí? ¿Y cómo dijo que Él se iba a revelar primeramente? ¿Se acuerdan lo que leímos? En la locura de la predicación, ¿sí? Así es, queridos hermanos. Entonces, vamos a ver, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sigamos al 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Sí se dan cuenta? Primero la fe en Cristo Jesús, queridos hermanos. Primero la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y esa es la puerta para todo lo demás, ¿sí? Vamos a ver otro versículo, 2 Corintios 4:4. Dígale a su vecino, locura. 2 Corintios 4:4. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mucha gente, yo les digo, no juzgo, más bien uno tiene que pedir a Dios misericordia para que lleguen al conocimiento de Dios? ¿Qué pasa con esta gente que busca, que no cree, que busca científicamente antes de creer? Miren lo que dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Diga conmigo, incrédulos. No le diga a su vecino, diga conmigo nomás, repita, incrédulos, ¿sí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, queridos hermanos. ¿Qué pasa? El pecado pone un velo, queridos hermanos. Diga conmigo, velo, velo. El pecado pone un velo en las personas para que no resplandezca la luz del Cristo. Queridos hermanos, y ese velo, el único que puede romper en las personas es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la puerta de entrada a un mundo de poder. Diga conmigo poder. Y dígale a su vecino, no te duermas, que ya se termina. ¿Sí? Diga conmigo poder. La fe es la entrada al poder de Dios, queridos hermanos, ¿sí? Vamos a leer, ya leímos 2 Corintios 4:4, ¿ya? Vamos arreglando todo, ¿ya? Romanos 1:16. Así que, queridos hermanos, cuando a usted le diga a alguien, ¿no es cierto? Tú crees en un Dios, ¿no es cierto?, que no se lo puede ver. Usted dígale, tú no has visto lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Si ven, hermanos queridos, cómo se va arreglando el asunto para todo aquel que cree, ¿no es cierto? Diga conmigo, para todo aquel que cree. Primero, entonces, ¿qué ha sido? Creer, ¿no es cierto? Creernos. Vamos a ver, ¿y qué pasa cuando tú crees, querido hermano? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a creer, ¿no es cierto? Cuando le ponemos fe, ¿no es cierto? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? Cuando tenemos la certeza de que Cristo cambia nuestra vida, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Diga conmigo, poder, sabiduría, bendición y lo más importante, salvación. A ver, digamos, poder, sabiduría, bendición y lo más importante, salvación. El combo completo, queridos hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren poder en su vida? Poder espiritual, ¿no es cierto? Menos las mujeres, porque las mujeres casadas ya le están diciendo al esposo, poder, le están diciendo, poder, cuidado, ¿ah? No, es poder espiritual, ¿no es cierto? Para poder
¿no es cierto?, vencer los dardos del enemigo, ¿no es cierto? Poder, sabiduría. ¿Cuántos en la vida no necesitamos sabiduría? ¿No es cierto? ¿Cuántos no necesitamos sabiduría para que Dios nos ayude a tomar decisiones? Qué importante que es la sabiduría, ¿no es cierto? La sabiduría, ¿sabe usted que la sabiduría viene de parte de Dios? ¿Sí? La sabiduría viene de parte de Dios. Mucha gente podrá decir, yo tengo todo el conocimiento, me he llenado de todos los libros, ¿no es cierto? Pero querido hermano, la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, diga conmigo poder, sabiduría, ¿sí? Queridos hermanos, ¿sí? Lo más lindo que el cristiano puede tener es la salvación. Sí, voy a hacer ahí un par, ¿sí? La salvación. Antes de hablar de bendiciones, porque me estoy saltando la parte de las bendiciones, pero la salvación, el cristiano debe entender que en este lugar, en esta tierra, en donde está, es solo pasajero. Muchos de los que estamos aquí podrán vivir 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, pero es mucho más corto el tiempo que vivimos aquí, porque allá vamos a vivir en una eternidad. Dígale a su vecino, eternidad, ¿sí? Una eternidad con Cristo. Eternidad, ¿sí? Entonces, la salvación es lo más importante para el cristiano, queridos hermanos. Lo más importante, porque usted aquí en este paso, en este corto tiempo que va a estar aquí, usted decide a dónde va. ¿Sí? ¿Por medio de quién decide? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, la salvación es lo más importante a dónde debería llegar el cristiano, a dónde estamos enfocados. Pero va la cerecita del pastel. Vamos a leer Efesios 3, 16, 17, 18, 19 y 20 y se terminó el tema. Creo que primera vez vamos a salir con el tiempo. ¿Sí? Efesios 3, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Y diga a su vecino, escucha, no te lo pierdas. ¿Sí? 16. Para que os dé, mire lo que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sigamos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué lindo que habite Cristo en nuestros corazones, ¿no es cierto? A fin de que arraigados y cementados en amor. ¿Cuántos desean tener una familia arraigada y cementada en amor? ¿Cuántos, ah? Sigamos un poquito. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Sí? Sabiduría, diga conmigo, sabiduría. Sigamos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Diga conmigo, plenitud de Dios, ¿no es cierto? Sigamos con el 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Diga conmigo, abundantemente. De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. Queridos hermanos, diga conmigo fe. Fe. La fe, el creer es solo el principio, ¿sí? Pero para creer, ¿qué debemos ser? Locos, diga. Creer en algo que no se ve, ¿no es cierto? Creer en alguien que no se ve. La fe es solo el principio. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar este tema, ¿sí? Qué bonito, qué bonita palabra la que acabamos de leer, ¿no es cierto? A mí me encanta esa palabra en donde dice, y aquel que es poderoso, habla de Dios, ¿no es cierto? Para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. ¿Sí se dan cuenta? Abundantes incluso de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros. Queridos hermanos, la fe es solamente el principio para un mundo de sabiduría, ¿sí? De bendición,
de salvación, queridos hermanos, y de poder. Es importante que empecemos a declararnos locos. Empecemos a vivir en un mundo espiritual, en un mundo que no se ve, pero que es más importante que un mundo material, que es solamente pasajero. Solo tú eres grande, habitas la eterna.